Hasta luego. Bueno, no hay dinero para comprar electrodomésticos nuevos, así que alargamos su vida y eso, claro, lo están notando mucho los vendedores. Solo en lo que llevamos de año han visto cómo su facturación ha caído un 25%. ¿Quién sale ganando? Pues los que venden los repuestos. Esta mañana estamos comprobando en una de las tiendas especializadas que hay para alargar la vida de lavadoras, de frigoríficos, etcétera, que tienen de todo. Magdalena Pérez, buenos días. Pues sí, les estábamos contando que con esta situación de crisis pues hay mucha gente que ya no gasta en electrodomésticos. Sí, todavía quizás en pequeños electrodomésticos como estos que estamos viendo, exprimidores, quizás batidoras, que sí que nos dicen que hay piezas que a lo mejor la pieza de abajo, el brazo de una batidora sí que se puede pedir el repuesto, pero fíjense que incluso podríamos hablar de marcas blancas, por así decirlo, en estos pequeños electrodomésticos. Estos los seguimos comprando porque todavía el gasto no es muy grande, porque algunos no se pueden arreglar, otros, como les decíamos, sí, incluso planchas de pelo para viaje, porque bueno, todavía nos podemos permitir eso, pero lo que no hacemos es comprarnos una lavadora como hacíamos antes alegremente, ¿verdad, Moisés? Que antes se nos estropeaba la goma de la lavadora y íbamos a tener que llamar al técnico y decíamos, bueno, no pasa nada, me compro otra. Eso ya no lo hacemos nadie, ¿no? No, yo creo que la crisis nos ha concienciado un poquito más en eso, en mantener las cosas que tenemos y bueno, también es un poco de llevar el reciclado y la ecología a casa, ¿no? Vemos de todo, aparte de, bueno, nos comentabas antes, por ejemplo, no se va a cambiar el motor de un secador porque igual no merece la pena, pero una pieza de batidora sí. Sí, por supuesto, lo que son accesorios y todo lo que normalmente, incluso hay veces que el motor, si es solamente el motor y tienes todo un conjunto muy amplio, pues también te merece la pena, pero vamos, lo más habitual sería la caña, lo que es el brazo. La caña. Una cosa que nos contabas antes muy común, la goma de la lavadora, que tiene su aquel para ponerla, hay gente que se apaña y la pone. Si no, vosotros también ponéis en contacto con un técnico, veíamos gomas de lavadora como las que tenéis ahí, ¿no? Esto tiene su complicación, aunque alguno se ha apañado, vosotros llamáis a un técnico, vosotros ponéis la pieza y él cobra solo el servicio. Exactamente, tenemos concertado pues con algunos técnicos de los que vendemos también para profesionales, pues le ponemos en contacto con el cliente si lo necesita y los precios son muy ajustados. ¿Cuánto se puede ahorrar una persona por llamar a un técnico de oficial a cambiarlo, a hacerlo a través vuestro? Pues de 40 a 50 euros tranquilamente. Ahí tenemos un ahorrito también. Más cosas que veíamos, eso que está enseñando ahora Óscar, nuestro cámara, que son resistencias. Sí, resistencias de horno, o parrillas, bandejas, correas de lavadora. Todo esto es muy habitual y no es complicado, no son piezas caras, son piezas funcionales y que, por supuesto, por esto no hace falta cambiar una. ¿Cuánto nos cuesta? Ay, perdóname que lo tiro. Una goma de lavadora, ¿cuánto cuesta? Desde 18 hasta 60 euros, depende del modelo. Bueno, y una cosa que a mí antes me había gustado, bueno, esto es me decías para las secadoras, que por cierto es uno de los electrodomésticos que ahora menos se vende, porque claro, la gente dice, pues seco la ropa de manera tradicional en el tendedero, o esto que también a veces se nos rompe, del uso en el lavavajillas y que la gente no sabíamos que podíamos venir directamente a una tienda como la vuestra y comprarlo, ¿no? Sí, por supuesto, hay que indicando los modelos siempre y a través de ello pues o lo tenemos o lo conseguimos muy rápidamente. Una cosa, Moisés, tú eres quizás el mejor ejemplo de una persona que se dedicaba al mundo de los electrodomésticos, que viste que eso no funcionaba y decidiste reconvertirte, ¿no? Exactamente, anteriormente tenía una tienda de electrodomésticos, el mundo del electrodoméstico estaba más complicado y con una bajada de ventas muy importante, también con muchísima más competencia y buscamos una alternativa dentro de dentro de lo que es el mismo sector del negocio, pero bueno, una alternativa que no tiene por un lado ni tanta competencia porque es muchísimo más complicada y por otro lado pues también un poco con la tendencia esa que también queríamos que fuera un poco relacionado con el medio ambiente, con el reciclaje y la conciencia. Claro que sí, todos concienciados, en este caso ayudados también por la crisis. Que os vaya muy bien, Moisés, porque siempre que alguien monta un negocio hay que darle ahora pues un impulso y les apoyamos. Que quieren más información, pirella.com, que no quiero olvidar, en este caso la tienda la tienen en Boadilla del Monte. ¿En qué calle era, Moisés? Estamos en la Glorieta Virgen de las Nieves, al lado de la estación del metro de Nuevo Mundo, al lado del metro ligero. Claro, lo digo para que vean, en metro se pueden venir a por su piececita y si se apaña se hace el arreglo y menudo de lo que se arregla y encima ecológico, que hay que pensar en todo. Muchas gracias, Magdalena. La verdad que si uno es apañado, pues por si poquito uno dinero, apañado, claro, si no hay que llamar al técnico, pero bueno, siempre sale más barato que comprar el electrodoméstico nuevo, aunque si tiene muchos años, pues cambiamos y ya está, ¿no?